Gloria a Dios. Hermanos amados, amigos y todos los que nos visitan, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia que se titula Israel, 70 años y el caos en Medio Oriente. Hemos tomado como base bíblica el versículo 34 del capítulo 24 del libro de San Mateo, gloria a Dios, que nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. Hermanos, si todavía hay gente que no cree en Dios, la prueba de la existencia de Dios, ¿quién es? Es ese pequeño pueblito, ese estado, el país, uno de los países más pequeños de todo el hemisferio, Israel. Imagínate, si alguien dice Dios no existe, en esta noche vamos a ver que Dios ha cuidado, Dios ha guardado, Dios ha protegido a su pueblo de una manera increíble, de una manera extraordinaria. Han sobrevivido a todos los golpes que se le ha podido dar. Los golpes no le han hundido, más bien lo han fortalecido y lo han levantado a este pequeño pueblo. A lo largo de la historia, Satanás intentó destruir a Israel. Eso hemos visto. En los tiempos de José, Dios salvó de una hambruna. Eso nosotros hemos visto en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios preparó a este jovencito, aún siendo pequeño, ¿verdad? De edad. Y Dios lo usó en sus manos, Dios lo preparó para ser un gobernador y para salvar al pueblo de Israel de una hambruna que lo iba a llevar a la destrucción, ¿verdad? Luego el faraón intenta exterminar matando a miles de judíos, porque también en la esclavitud que estaban 400 años en Egipto, los egipcios mataron a muchísimos, pero muchísimos judíos. Ellos murieron de una manera así masiva. No murieron 2, 3, murieron cantidad de judíos. Luego, con Moisés a la cabeza, salen de Egipto hacia la tierra prometida. En su camino se encuentran con muchos enemigos. No le dijeron bienvenidos a la tierra prometida, ¿verdad? No le dieron un abrazo ahí, no. Los esperaron con espadas, con flechas, intentando destruir a ese pueblo que Dios había sacado de Egipto con poder y con gloria, porque así lo sacó Dios, abriendo el mar rojo, poniendo ahí una antorcha de fuego para que no pasasen los egipcios. Hermanos, fue un milagro extraordinario de Dios. Mira, se encontraron con muchos enemigos, entre ellos son los amalecitas. Ellos fueron los que atacaron a los israelitas por el lado más débil, o sea, por detrás. Ahí iban los niños, los ancianos, los más débiles, dice la Biblia. Y estos cobardes los atacaron. Por eso dice: los vas a exterminar. ¿Dónde están los amalecitas? Los amalecitas están todos muertos. ¿Dónde está Israel? Israel sigue permaneciendo firme por la gracia y la misericordia de Dios. Los filisteos, entre otros, los filisteos también fueron enemigos acérrimos de Israel. Sin contar allí que eran todos, la mayoría eran gigantes, eran hombres temibles, no eran allí cuatro gatitos, eran gente de 3, 4 metros de estatura, eran gigantes muchos de ellos. Ellos fueron destruidos una vez más por los israelitas, entre otros que fueron enemigos, no por 1 año ni por 10 años, por generaciones. Es algo maravilloso como Dios protegió. Imagínate, Dios usó a un solo hombre, a Sansón, no con una espada, no con algo que pueda ser mortal, no, simplemente agarró ¿qué? Una quijada de un asno
se tiró a 1000 soldados. Increíble eso, pero cierto, todo por la gracia y la misericordia de Dios que cuida, que guarda a su pueblo. En el año 597, las tropas del rey Nabucodonosor invadieron Jerusalén, destruyendo así el primer templo construido por el rey Salomón. Hemos visto en esa parte de la historia que el reinado de David unió a todas las tribus y fue una perfecta bendición de todos. Todos en el tiempo de Salomón disfrutaron de una prosperidad maravillosa. Pero luego sus hijos y los reyes siguientes no obedecieron a Dios. ¿Y qué les pasó? Fueron destruidos, fueron vencidos por sus enemigos. En este caso, en estos años, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó a todo el pueblo al exilio, a Babilonia, y se destruyó todo el templo. Miles de judíos influyentes también fueron allí, deportados a Babilonia, donde permanecerían por 70 años según las profecías de Daniel. Entre ellos, ¿quién iba? Entre ellos iba Mesac, Sadrach y Mesac y Abed-nego. Estos tres jóvenes que se distinguieron juntamente con Daniel, y dice la Biblia que mantuvieron su fe. Estuvieron firmes por más que vino momentos difíciles, tentaciones para seguir a dioses ajenos, tentaciones aquí y allá, pero ellos que decidieron seguir al Dios verdadero, a pesar de todo. Pedían cada tiempo que les tocaba orar, pedían en oración que Dios perdonara al pueblo de Israel. Y vemos que Dios le revela a Daniel y le dice que estarán allí, ¿cuántos? 70 años. En tiempos de la reina Esther, el chambelán Amán del rey Asuero intentó exterminar a los judíos, ¿sí o no? Dictando una ley guiado por su odio hacia el pueblo de Israel. Según dicen las investigaciones que hacen los eruditos, este Amán era sangre amalecita. Sangre de esos traidores, de esos que eran traicioneros, eran gente que no peleaba ahí limpiamente, eran traicioneros y hacían todas las cosas con su maldad. Este hombre dio un decreto y dijo que en un solo día todos los judíos deben morir. ¿Y qué pasó? Dios lo descubrió, usó a la reina Esther. Nunca, vamos a ver poco a poco cómo aquellos que intentaron exterminar a Israel nunca pudieron. Es algo totalmente extraordinario. 70 años después, Israel regresa a su tierra conforme a la profecía dada por Daniel. Vamos a ver entonces, dando esta introducción, el número 1, que es retorno de los judíos a Jerusalén. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque lo que acabamos de leer, hablando de la higuera que florezca, la higuera simboliza al pueblo de Israel. Israel cuando floreciera, o sea, cuando los judíos volvieran a su tierra, dice la Biblia que nos pongamos con las antenitas bien activas, bien ahí bien activados para poder ver y no ser ignorantes de las profecías que Dios menciona en la Biblia, la palabra de Dios. Mira, durante un aproximado de 2000 años los judíos no tenían tierra, vivieron esparcidos por todas las naciones desde el año 70 después de Cristo. Ellos vivieron esparcidos por todas las naciones. Llegaban a una nación, prosperaban, eran bendecidos, pero inmediatamente aquellos, los pobladores de ese país los odiaban, les hablaban mal contra ellos. Nunca los acogieron, los quisieron, siempre estuvieron en contra del pueblo de Israel. Cumpliéndose así la profecía de Jesucristo cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra del templo. ¿Se acuerdan cuando Cristo se lamentó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo protegerte, cuántas veces quise yo guardarte, quise yo cuidarte? Ese versículo habla, amados hermanos, cuando Él dice: ustedes se jactan de este suntuoso templo, pero yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ustedes no me recibieron.
Mira, fue en el año 70 que el general romano Tito dirigió sus tropas a Jerusalén y la destruyó y expulsó al pueblo judío a todas las naciones. ¿Y saben a quién lo metieron? A sus hermanos, a sus primos, a los ismaelitas y a los hijos de Esaú. A todos ellos que son ahora los árabes, los sirios, los libaneses, los iraquíes, los de Irán. Todos los árabes son hijos de Esaú e hijos de Ismael. Son primos, son hermanos incluso. Pero imagínate, quieren exterminarlo a los judíos. Esta es una foto donde podemos apreciar en el dibujo. ¿Qué usted ve allí? ¿Está viendo? ¿Sí o no? Se ve una imagen donde alguien dibujó, se ve como los romanos entran a la ciudad de la ciudad de Jerusalén, la destruyen, lo queman. Aquí se ve como el fuego, dice la historia que el fuego alcanzó el templo y el oro se empezaba a derretir. Y la codicia de los romanos, de los soldados, fueron y todas las piedras que tenían, estaban ahí bañados de oro, se los cargaron. Por eso que se cumplió la profecía cuando dice que no quedará piedra sobre piedra. Imagínate cómo la historia corrobora lo que Cristo, lo que la Biblia ya lo mencionaba. Diga gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 63, libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 63, dice esto, mira: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirles, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis o entraron para tomar posesión de ella. Que dice que Dios se gozaba en bendecirles, y ahora ¿qué se va a gozar en qué? En arruinarles y en destruirles. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Obviamente la respuesta no es esa. ¿Cuál sería la respuesta? Porque ellos se alejaron de Dios. Ellos se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios y no quisieron obedecer la bendita palabra de Dios. Y es una gran tristeza. Diga gloria a Dios. En el versículo siguiente dice la Biblia: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esto nos dice, amados hermanos, miren, esto nos dice, ¿por qué hay judíos en todas las naciones? Hay judíos peruanos, judíos bolivianos, judíos brasileros, judíos chilenos. En todas las naciones encuentras una o más sinagogas donde los judíos están allí, están adorando a Dios. Por eso esta profecía se cumple. Dice: y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, a los ídolos. Muchos de los judíos pues se apartaron del camino de Dios y ya no quisieron obedecer la palabra de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. Y ahora muchos de los hijos de esos judíos ya ni saben ni que son judíos. Hay muchos judíos que no saben que si son o no son judíos. Ni siquiera saben, porque sus padres ya no los enseñaron. Ya adoran ídolos, dice la Biblia, y es una tristeza. Los judíos fueron expulsados de la tierra prometida por rebelarse contra Dios con sus pecados. Uno se rebela contra Dios, ¿cómo? Con nuestros pecados. Hoy escuchamos a la gente que dice: ay, mira, Dios es malo, Dios manda esto, terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Y no es así. La gente se rebela todos los días pecando contra Dios. Por ello, la consecuencia de esos pecados, que son destrucción, y vienen y pasan momentos tan terribles, incluso llega a la muerte. Mas Dios, en su gran misericordia, extiende sus manos por la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Que son más de 400 profecías acerca del regreso de los judíos a su tierra. La tierra no que la ONU les dio, no que la Organización de Naciones Unidas les dio. ¿Les dio quién? Esa tierra les dio Dios.
Le dijo a Abraham: esta tierra será para tus descendientes, ¿verdad? Esta tierra no te lo dio los filisteos, no, esta tierra yo te los di. Y así es la palabra de Dios. Ezequiel 11:17 dice la Biblia: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de todos los pueblos. Para que pueda empezar a florecer Israel, tenían que recogerlos Dios de donde, de todos los pueblos, hacia donde había surgido Israel. ¿Dónde le dijo Dios? En el Medio Oriente, allí en el centro. ¿Saben que Jerusalén queda justo en el centro de la tierra? Es algo extraordinario porque unes los mapas y ves que justo Jerusalén está en el centrito de la tierra. Es tremendo. Por ello dice: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré, o sea, les reuniré de todas las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. O sea, ya será perpetuamente para ellos. En Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, al lugar en que Dios les había dado. Porque esa fue la promesa que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los padres de los israelitas. En el mismo libro de Ezequiel, en el versículo 25, dice la Biblia: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todo lo malo que cuando se fueron a las naciones y se contaminaron con pecados, adoraron a los ídolos, se contaminaron con todo eso, dice la Biblia: yo los recogeré y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos les limpiaré. Capítulo 36:33 dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es por eso que lo que le pasó a Israel en 1948, el 14 de mayo, no fue casualidad. No tenían una posibilidad para levantarse como nación, para levantarse, para surgir como nación. Pero escuchen, Dios hizo un milagro. Y el mismo primer ministro, que fue David Ben Gurión, él dijo: si alguien no cree en milagros, no cree en nuestro renacimiento. Porque fue un milagro el renacimiento del pueblo de Dios. Mira, los judíos desde el día que los judíos salieron, fueron expulsados de su tierra, ellos tenían una oración en particular. A donde quiera que ellos estaban, se dirigían su mirada hacia Israel, hacia Jerusalén, y decían: el próximo año volveremos a Jerusalén. Así lo hicieron por un lapso de 2000 años. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo Dios les castigó duramente? Alguien dice: ay, Dios no castiga. No, si la gente se va de Dios, se aleja de Dios, va a pagar unas consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque se está rebelando contra Dios. Habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la gracia de Dios, ¿qué pasa? Se alejan de Dios. Diga gloria. Alabado sea Dios. Dios prometió hacer volver a Israel a su tierra, mas a lo largo de los 2000 años, y sufrió mucho. A lo largo de 2000 años sufrió mucho. Fueron perseguidos por todo el mundo. Como les digo, en ningún país los amaron a los judíos. Siempre fueron aborrecidos. 10 años antes de su fundación, en 1948, Adolf Hitler, yo sé que todos lo conocen, Adolfo Hitler, este tirano, construyó campos de concentración, lugares de tortura, de una muerte lenta y dolorosa. ¿Usted cree que, a ver, vengan para acá judíos, les vamos a cortar la cabeza? No, les dio una muerte lenta y dolorosa. Fue algo terrible. Con el único fin de exterminarlos. Fue el horrendo holocausto nazi, donde asesinaron a 6 millones de judíos. ¿Sabe cuánta cantidad es eso? Si los que estamos aquí nomás somos, ¿verdad?, un buen monto. Pero imagínate, es una cantidad de personas, 6 millones de personas. Tanto Moisés como el profeta Ezequiel profetizó e interpretó el dolor que experimentaron los judíos.
Precisamente ahí vemos una foto donde los tomaron ahí. Un reportero fue el que entró. A él le permitieron tomar esas fotos. Fue el único que entró. Mira la condición. Y no es solo eso, hay otras fotos que son más terribles. En Deuteronomio capítulo 32, 23 dice esto. Preste mucha atención en la profecía dada por Moisés. Yo amontonaré males sobre ellos, sobre los judíos, sobre los que desobedecieron a Dios. Emplearé en ellos mis saetas, o sea, todos aquellos males que se le iban a venir a los judíos por su desobediencia. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. ¿Qué les pasó? No les daban de comer. Era una comida miserable, ni para sobrevivir. Por eso que empezaron a flaquearse, empezaron a volverse calaveras andantes. Fue algo terrible. Por eso que la fiebre los devoraba, los males los devoraba. Y era una muerte lenta y dolorosa. Y de peste amarga, dice. O sea, se les venían las enfermedades, cosa que cualquier cosa que se les venía, ¿verdad?, les encontraba con las defensas bien bajas. Y hermanos, ocurría algo terrible en sus vidas. Dice, diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera, presten mucha atención, por fuera desolará la espada, o sea, los mataban. Hay unas fotos que son muy sensibles, donde está una madre abrazada con su bebé y un soldado está por detrás, lo está apuntando y lo mata a los dos. Es algo terrible. Mira, por fuera desolará la espada, dice, y por dentro de las cámaras el espanto. ¿Sabe cuáles eran las cámaras de gases que ellos usaban? Eran unos lugares, unas habitaciones, donde supuestamente era para que se bañen. Los metían ahí con engaños, luego por un hueco de arriba abrían una compuerta, echaban un gas que al contacto con el aire se disolvía y al inhalarlo, hermanos, destruía sus pulmones. Escuchen, esas paredes con sus uñas habían arrancado, hermanos, era un sufrimiento horrible. De ahí nadie salía. Luego los metían y los incineraban, los sacaban ceniza. Terrible, hermanos, cómo sufrieron. Y mira, la Biblia ya lo mencionaba. Cámaras, el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano, o sea, al anciano. A todos los metieron allí. Tú eres judío, sube, te vamos a llevar a algún lugar. Y los llevaban a todos. Fue un sufrimiento terrible. Ahí está. Esas eran las cámaras donde los metían allí. Les decían, van a darse un duchazo, pero los metían ahí y ellos empezaban a experimentar el dolor, la tortura, una muerte lenta y terrible. Estas son los hornos donde los metían. Ahí usted puede ver esos hornos. Los metían ahí y fuego. Y la parte de aquí están unas latas. Eso eran el gas que usaban. Dice que en uno solo podría matar a miles de personas. ¿Saben cuánto usaron? Toneladas. Horrible, hermanos, terrible. El holocausto nazi marcó la vida de los judíos. Parecía un pueblo muerto, sin futuro, sin esperanzas, que Dios, que nunca iba a resurgir. Imagínate, matar a 6 millones de personas, 6 millones de judíos, y que años después iba a declarar su independencia.